En este vídeo vamos a hablar de redes neuronales y del Deep Learning. Las redes neuronales o el Deep Learning, que es como se suele aplicar, ahora veremos lo que significa, son probablemente el subconjunto más exitoso y con éxitos más brillantes en los últimos años dentro del ya a su vez exitoso subconjunto que es el Machine Learning dentro de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es esto de las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales se inspiran un poco en el sistema nervioso humano y especialmente en el cerebro humano. Entonces, toman como modelo las neuronas, nuestras neuronas naturales, y cómo se interconectan entre sí mediante lo que se llaman las sinapsis, para con esa inspiración hacer un modelo computacional que aspira a conseguir cosas que consigue nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro. Entonces, básicamente, una neurona artificial sigue un modelo como el que se ve en la figura. Entonces, en el fondo es una función, ¿vale? Una función con unas entradas y con una salida. Y lo que emula la parte de entradas, la izquierda, serían las dendritas de una neurona natural y la salida vendría a ser la señal que sale por el axón, si la neurona está activada o no. Pero desde el punto de vista matemático realmente es una función. Una función con una serie de variables de entrada que en la figura marcamos con las X, que a su vez sobre cada una de ellas se pondera aplicándole un peso, multiplicándolo por un peso, son los P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n de la figura, y en base a todas esas entradas, pues acaba calculando un valor de salida que es la I. ¿Vale? Esto es lo que es una neurona artificial. ¿Bien? Entonces, lo pinto así como una función, que realmente es lo que es, pero de cara al diseño práctico de redes neuronales, se suele subdividir esta función en dos subfunciones, vamos a decir. ¿Vale? Por una parte, la que recoge todas las variables de entrada, las multiplica por su peso y las suma. ¿Vale? Que esto es lo que se llama la función de transferencia. Y a partir de ahí se le aplica una segunda función, que es la función de activación, que es la que nos va a dar el valor efectivo de I, de la salida de la neurona. Esto que estoy poniendo es la neurona artificial más básica, históricamente la primera, el perceptrón, y en esa primera neurona la función de activación, la función de salida era una función escalón, que según que la suma de las entradas sea mayor que 0 o menor que 0, pues da 1 o 0. Bien. Entonces, en la práctica de redes neuronales, esa función de activación no conviene que sea un escalón, porque, aunque no vamos a entrar en ello, se aplican derivaciones, cosas de estilo, aunque una función escalón no es conveniente. Y entonces hay otra serie de funciones de activación que, según el problema o según la situación, dan mejores resultados. En cualquier caso, este sería una neurona artificial y, en este caso, lo que es el perceptrón. Pero de momento estamos hablando de una única neurona. Lo que hace una red neuronal es unir varias de esas neuronas y lo hace en capas. Una capa, que es lo que se llama la capa de entrada, donde recibe las variables de entrada, que pueden ser cosas que medimos por sensores, pueden ser los valores RGB de una imagen que tenemos en un GIF, o puede ser, niveles de una señal que es la voz, ¿vale? Eso es la capa de entrada y hay una capa de salida, una serie de neuronas que dan una serie de valores en cada una de esas neuronas. En intermedio puede haber desde 0 hasta 1 o hasta n capas internas. Entonces, esta interconexión de neuronas artificiales entre sí forma lo que se llama una red neuronal. Y aunque hemos visto que la inspiración, la idea inicial, es el sistema nervioso humano y el cerebro humano, si lo pensamos desde un punto de vista matemático, lo que realmente están haciendo las redes neuronales es coger una función sencillita, como era la del perceptrón, y combinarlo en patrones complejos. De forma que, a partir de funciones sencillas, puedes llegar a conseguir una función muy complicada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, desde un punto de vista más matemático, acaba significando una red neuronal. ¿Y qué es el Deep Learning? Pues el Deep Learning en realidad es casi una evolución, una forma de enfocar las redes neuronales. Las redes neuronales originales, en parte por falta de desarrollo, computacional, pero sobre todo por dificultad de cálculo, ¿vale? Porque son consumidoras de recursos, pues tenían un par de capas, 3, serán muy poquitas capas y con no muchas neuronas.
Las redes neuronales actuales, en que las capacidades computacionales son muchas más altas, tienen muchas capas internas. Podemos hablar de decenas, de centenas, de miles de capas internas, ¿vale? Con lo cual son unas redes que se llaman profundas. Entonces, el adjetivo deep, profundo, que añadimos al learning, no es porque aprendan profundamente, aunque en la práctica también lo hacen, sino por esta característica, es decir, topológica, de tener muchas capas intermedias, con lo cual es una red que se llama profunda. Y el deep learning, como decía al principio del vídeo, es dentro de machine learning el subconjunto probablemente más exitoso hoy en día en problemas tan conocidos como la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural, o reconocimiento de imágenes, análisis de sentimiento y demás. Bien. ¿Cómo es el aprendizaje de una red neuronal? ¿Vale? Primero, antes de aprender, tenemos que poner un poco diseñarla, ¿vale? Entonces, para diseñarla, realmente hay experiencia, hay criterios, pero también hay un poco de experiencia, conocimiento, incluso ensayo y error del diseñador. ¿Bien? Y los factores principales de diseño que ahora vamos a ver es lo que se llaman los hiperparámetros. ¿Qué hiperparámetros tenemos en una red neuronal? Pues, por ejemplo, el número de capas o el número de neuronas por capas. La función de activación que aplicamos al final de cada capa. Cosas de estilo son lo que se llaman los hiperparámetros. ¿Bien? Entonces tenemos las capas, la función de activación, que antes habíamos hablado de lo que es un escalón, pero en la práctica se sustituye, por ejemplo, el escalón por la sigmoidea, la tangente hiperbólica, luego hay la lineal, en fin, hay una serie de ellas. ¿Vale? Luego, de cara a su aprendizaje, hay otro elemento importante que es la función de pérdida. O sea, ¿qué función elegimos típicamente para un aprendizaje supervisado para ver cómo de lejos estamos o sea, la predicción de la red neuronal está cerca o lejos de lo que realmente tenía que haber dicho? Entonces, esa es la función de pérdida. Y esa función de pérdida nos va a calcular el error. Y en base al error tenemos otro elemento que es el optimizador. ¿Sí? Entonces, el optimizador, a su vez, es otro algoritmo o otra función en que, en base al error que le ha calculado la función de pérdida, deduce qué cambios tiene que hacer en los parámetros. Los parámetros que son típicamente esos pesos que había en las entradas de las neuronas. ¿Bien? Con lo cual, en una red neuronal que aprenda mediante aprendizaje supervisado, lo que vamos a hacer, una vez diseñada la red, sus capas, su función de activación, su función de pérdida, su optimizador, ¿vale? Lo que vamos a estar haciendo, mostrándole ejemplos, diciéndole viene su predicción, diciéndole cuál es el valor esperado, y la función de pérdida y el optimizador se combinan para modificar los parámetros que son esos pesos de entrada de las neuronas. No podemos entrar en muchos detalles, pero comentar, redes neuronales realmente hay de muchos tipos, hay muchas neuronas, hay muchas funciones de activación, hay muchas formas de combinarlas, y se investiga y se trabaja en nuevas topologías, ¿vale? Pero al final, digamos, hay una serie de arquitecturas tipos, unas serie de arquitecturas que de alguna forma nos indican el tipo y el esquema de conexión, el tipo de capas, ¿vale? Y hay tres que son como muy típicas, muy utilizadas, con sus variantes, que conviene conocer, aunque sea someramente, ¿vale? Que son las capas densas o el perceptrón multicapa, las capas o redes de convolución y las redes recurrentes. Vamos a verlo pues muy por encima. Las capas densas se corresponden a lo que os he contado hasta ahora de la red neuronal, ¿vale? Sus neuronas son perceptrones, entonces en el fondo es un perceptrón multicapa, y un perceptrón en que cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, y por eso se llama densa, ¿vale? Y luego las funciones de activación, pues depende, pero normalmente son esas que a nivel de forma es parecido a un escalón, pero con una forma más suave, como es la sigmoidea o la tangente hiperbólica. O para problemas de clasificación múltiple, pues bueno, lo que se llama la softmax. ¿Bien? ¿En qué se utilizan las perceptron multicapa? Realmente en muchas cosas, pero típicamente funcionan muy bien para hacer labores de clasificación, para al final decirnos, ante unos elementos de entrada, decirnos a qué categoría pertenecen. ¿Bien? Otro tipo de redes neuronales muy famosas, muy típicas, son las llamadas redes de convolución, ¿vale?
que surgieron y su ámbito principal de aplicación es la visión artificial, el tratamiento de imágenes. En este caso, cada neurona de una capa no se conecta a todas las de la capa anterior, sino a unas pocas, como podéis ver aquí en el dibujo, y sobre eso aplica a cada neurona pues a su valor de salida pues lo que se llama un filtro, que es un pequeño valor a cada una de las que conforman esta especie de periferia o antecesoras, ¿vale? Entonces, son redes que funcionan muy bien en visión artificial, aunque se utilizan en otros campos, y cuando se utilizan en visión artificial, las capas intermedias de ese deep learning, de esas redes neuronales profundas, lo que van haciendo es, como un poco se intuye en el dibujo abajo, es progresivamente ir detectando detalles, pues detectando bordes, esquinas, de forma poco a poco lo van depurando. Bien. Y las últimas en tipo de redes son las redes recurrentes. Las redes, como el perceptrón multicapas de convolución, se llaman feed-forward. Es decir, tú le pones una entrada, se empiezan a hacer todos los cálculos hasta tener la salida, pero se hace de una sola vez. ¿Bien? Las redes recurrentes lo que hacen es que tienen un pequeño bucle de realimentación, ¿vale? De forma que cada neurona, aparte de depender su resultado de lo que valen valores de neuronas precedentes, también toma su propio valor de salida. O sea, el valor en un momento X depende también en parte del valor de salida de esa misma neurona en el instante X-1. ¿Bien? Esto hace que sean redes que tengan en cuenta de alguna forma el tiempo o la secuencia temporal. Y son redes que se pensaron al principio y es uno de sus mayores campos de aplicación en temas relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, como la traducción automática, el reconocimiento de voz o la generación automática de texto. Y esto es un poco, bueno, pues las ideas fundamentales de lo que son las redes neuronales y lo que es el deep learning, que un poco, como os decía, es parte de los elementos más avanzados y con más éxitos últimamente en los últimos años en lo que es inteligencia artificial.